y a todas, estamos en el stand de Huawei. Es una de las marcas que está pegando más fuerte actualmente en el sector fotovoltaico y os quiero presentar a Rainier Vendrell, que es el encargado de desarrollo de negocio de Green Fusion Huawei. ¿Qué tal, Rainier? ¿Qué tal, ¿Cómo Javier? estás? ¿Cómo estamos? Pues bien. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí. Simplemente comentaros, Green Fusion Solar, nosotros somos partner oficial de Huawei, encargado del desarrollo del mercado de los inversores en España y Portugal y también de la distribución mayorista de los equipos de Huawei. Y bien, hoy pues nada, la idea es hablaros un poquito del producto que tenemos, también de Huawei, sobre todo en la parte ahora de residencial y contaros hoy un poco las novedades que traemos tanto de batería como... Perfecto. Empezamos por el inversor. De este modelo tenemos instalado nosotros cerca de 500 inversores y la verdad que es un inversor que lo veo muy compacto, muy estético y bueno, sus garantías y su funcionamiento nos está gustando bastante. Cuéntanos un poquito. Sí, exacto. Como podéis ver, ¿no?, dentro de toda la gama de productos Huawei, sobre todo lo que se cuida mucho es el diseño, la estética de los inversores, así como que son equipos muy compactos, pensados para trabajar sin fusibles, ¿vale? Todos los inversores, y ya veis que simplemente no llevan ni siquiera botones, ¿vale? Llevan un display simplemente con LEDs indicadores de su funcionamiento de estado, y ha pensado para trabajar con la solución todo en uno de Huawei. Y muy pensado para la aplicación, para manejarlo en el móvil. Exactamente. Si os fijáis un poco, la idea del diagrama de Huawei es poder trabajar en el conjunto, ¿no?, tanto con el inversor, con el móvil poner en marcha, monitorizar los equipos y tener todo el sistema completo, ¿no?, con los optimizadores que son compatibles también con los inversores tanto del residencial monofásico como trifásico, y el equipo completo pues con la batería también, el Smart Power Sensor y la backup. Sí, que esto es la batería, la Luna, que es una de las novedades que habéis presentado este año. Exacto. Y que creo que está dando muy buen resultado. Nosotros también hemos vendido bastantes unidades de ella. Cuéntanos un poquito, porque yo sé que es una batería que es muy modular, que es muy funcional. Número de ciclos, garantía, cuéntanos. Sí, mira, la batería de Huawei, como se puede ver aquí, es una batería compuesta de dos partes, ¿no?, el módulo de control y los módulos de batería. La podemos utilizar desde 5 kWh hasta 30 kWh por cada inversor que utilicemos, hasta un máximo de 3 equipos y un máximo de 90 kWh en total de sistema. O sea, podríamos instalar con un inversor 3 baterías en paralelo, ¿verdad? Dos baterías hasta 30 kWh y 3 inversores funcionando en paralelo. 3 inversores cada uno. Exacto, exacto. En cuanto a garantías, la batería Luna de Huawei se garantiza por 10 años, ¿vale?, porque está hecha con litio ferrofosfato, material más duradero, seguro, y además Huawei lo que nos garantiza sobre todo son los 13.2 megavatios hora de energía que suministra la batería a lo largo de su vida. Pasado este plazo, lo que pasa que al final la batería va perdiendo poco a poco capacidad, pero sigue siendo útil también. Y bueno, junto con la batería Luna, otra de las cosas que traéis, bueno, que sé que ya la habéis sacado en los últimos meses, es el Backup Box, que es el sistema para cargas de emergencia. Cuéntanos un poco, ¿cómo funciona? Pues mira, este del Backup Box, como bien comentas, está pensado para trabajar con los inversores residenciales, tanto los monofásicos como los trifásicos, ¿vale? La Backup Box es digamos una caja eléctrica que, como su nombre indica, es para funcionar en modo backup y para alimentar cargas críticas. Esto es algo que nos preguntan mucho, el tema de qué es una carga crítica. Realmente entendemos nosotros por carga crítica pues el tema de iluminación, nevera, no sé, router, por ejemplo, de la vivienda, pero no toda la vivienda, ¿no? Sí, sobre esto hay mucha confusión y es necesario aclararlo. Cuando hablamos de cargas críticas no se puede pensar que podemos alimentar toda la vivienda durante días. O sea, estos sistemas no están pensados para esa función. Sí podríamos alimentar durante días unas cargas críticas, también lógicamente en función del tamaño de batería, pero tenemos que tener en cuenta que las cargas críticas son eso, iluminación de emergencia, un frigorífico, cargas que no pueden fallar. Hay que pensar que al final, cuando el inversor funciona en modo backup, que significa que se va a la red eléctrica, lo que va a hacer es trabajar con la energía acumulada que tengamos en ese momento en la batería, y mientras tengamos energía solar, aporte solar, va a seguir funcionando. Por lo tanto, en un momento en que ya no hay aporte solar y la batería se agota, dejamos de poder suministrar energía a las cargas críticas. Por eso es importante garantizar no conectar todas las cargas, aunque bien mucha gente nos pregunta si se puede conectar toda la vivienda, por ejemplo, a las cargas críticas. Hay que pensar también que la limitación la tenemos en la propia potencia de la Backup Box, ¿no? Por un lado tenemos la Backup Box monofásica, que nos entrega un máximo hasta 5 kilovatios de potencia en las cargas críticas, en la alimentación de cargas críticas, y la Backup Box trifásica, que eso es importante también, que las cargas críticas que suministra son monofásicas y la potencia es máxima de 3,3 kilovatios.
porque es un tercio de la potencia por fase. Sí, muy interesante ese apunte porque puede causar confusión. Simplemente remarcar que la batería Luna también es una batería que además puede funcionar con maximización de autoconsumo, priorizando los excedentes para cargar la batería, pero además también, y muy importante y novedoso, es el modo de carga de la red eléctrica, que es el time of use, permitiendo cargar y descargar la batería en momentos que a nosotros nos interesa, donde por ejemplo queremos cubrir picos de demanda que no podemos cubrir con la fotovoltaica, pero en cambio podemos cargar la batería en horas más económicas. Fíjate, eso se me olvidaba y eso es una de las aplicaciones más interesantes. Con el móvil podemos indicar en qué horarios queremos descargar y cargar la batería. Con esto, ¿qué podemos hacer? Que en las horas más caras del día pues descarguemos la batería y en las horas más baratas bloquear esa descarga de batería, porque en las horas más baratas puede no ser interesante descargarla. Es cierto que de hecho la aplicación del móvil muy intuitiva, muy sencilla y muy facilito de... Al final esto nos va a permitir ahorrar mucho más con el hecho de poner una batería, gracias a poder cargar y descargar en horas económicas o horas más. Y con una facilidad muy grande de cambiarlo directamente el usuario, pues eso, con una aplicación móvil. Creo que ahí habéis acertado mucho y me ha parecido muy interesante esa aplicación. Perfecto, pues si te parece, Javier, vamos a hablar de la parte... Sí, vamos a ver los inversores industriales. Vamos. Bien, pues ahora estamos con la gama industrial y la gama utility. Reinier, cuéntanos un poco cuáles son las ventajas de vuestros inversores industriales, que sé que estáis vendiendo muchísimo de este modelo. Pues sí, mira Javier, el industrial, igual que hablábamos en la gama residencial, son inversores pensados para trabajar sin ningún tipo de caja de fusibles ni caja de string, ¿vale? Por la filosofía de Huawei, que trabaja con inversores con muchos MPPTs, y en la gama industrial ya se puede apreciar porque cada entrada MPPT de los inversores siempre está doblada, ¿vale? Vais a poder encontrar en una misma entrada MPPT, siempre vais a tener las dos conexiones para poder conectar dos strings de manera independiente en cada uno de los MPPT. Sí, está pensado para ir siempre con el cableado de continua al inversor, sin necesidad de string box ni nada para... Exactamente, todo esto son componentes que nos podemos ahorrar, que ayudan mucho a bajar sobre todo la parte del CAPEX a la hora de hacer las instalaciones, y también la parte de OPEX, porque al final el mantenimiento pues, de las cajas de strings, fusibles que hay que cambiar, etcétera. Sí, bueno, y una de las cosas que más me gusta también es la monitorización string a string. Al final tenemos un análisis de la curva IV totalmente integrada en el inversor, lo cual es muy interesante. Es un buen apunte, Javier, el que haces. Una de las ventajas de los inversores Huawei es el diagnóstico de la curva IV. Esto también nos va a permitir, en la mayoría de inversores, en los residenciales ya bien incorporado, en los demás es una licencia también que hay que adquirir aparte para poder hacerlo, pero nos va a permitir el diagnóstico de curva IV poder hacer un análisis de cada uno de los strings del inversor desde el despacho, desde tu casa, desde donde quieras, sin necesidad de moverte, y poder identificar hasta 14 puntos donde puede haber un error en un string en los paneles. Déjame que haga un inciso. Mira, el análisis de la curva IV nos va a valer para saber si un string está funcionando a su máxima potencia, o sea, dando todo lo que puede dar. Es simplemente eso, ¿vale? Nos va a permitir saber si todos los strings están correctos. Exacto, y además te va a permitir localizar en qué punto se encuentra el fallo, porque a la hora de ir a hacer el mantenimiento en un campo solar, claro, si hablamos de instalaciones grandes, hablamos quizás de cientos, miles de paneles, ¿no? Tú imagínate tener que encontrar dónde se encuentra el fallo panel por panel, mientras que con el diagnóstico de curva tú ya tienes localizado en el string donde se encuentra ese fallo. Luego también importantes en la monitorización, tenemos también todos los inversores controlados desde un dispositivo, el Smart Logger, que nos va a permitir trabajar con incluso hasta 80 dispositivos en el inversor, conectando también pues, diferentes medidores de potencia en función de la necesidad, con relación de transformación, etcétera, y también con las estaciones meteorológicas que nos van a permitir adquirir datos de la planta, incluso poder hacer un cálculo de DPR de la propia instalación. Sí, es una parte muy interesante. A mí me gusta mucho que vuestro Smart Logger está certificado para vertido cero, y es el propio Smart Logger el que está certificado. Es decir, podemos trabajar con muchos analizadores de redes para hacer este vertido cero. Correcto, siempre y cuando, ¿no? La certificación siempre nos dice que siempre y cuando el medidor de potencia cumpla las mismas características con el que certificó o las mejore, ese medidor nos vale. Esto siempre lo vais a poder encontrar, sobre todo la mayoría de los que ya son compatibles y vienen preconfigurados,
es lo que llamamos la lista blanca de los medidores, igual así para las estaciones meteorológicas, donde simplemente vais a seleccionar cuál es el medidor y ya te viene precargada las características. Sí, la verdad que es muy interesante. Bueno, ¿y en qué potencias tenéis estos inversores? Pues mira, la gama industrial de Huawei empieza a partir de los 12 kilovatios, ¿no? Cuando ya dejamos la gama residencial, de los 12 a los 20 con los M2, ¿vale? También tenemos de los 30 a los 40 kilovatios con los M3, luego tenéis inversor de 60 kilovatios de 100 y ya pasamos a la gama de los utility, que es para trabajar a 800 voltios. Esos son inversores pensados para trabajar en grandes plantas, aunque a día de hoy cada vez, ya lo sabéis vosotros también que lo veis en las instalaciones, cada vez hay más plantas, autoconsumos de mayor potencia, donde cada vez se está utilizando más también el inversor de utility para hacer autoconsumo. Sí, cada vez se está haciendo más en plantas de autoconsumo de varios megavatios y que tienen vertido en media tensión o en alta tensión, y para esas instalaciones los inversores de 800 voltios son muy interesantes. Correcto. También es importante mencionar que los inversores de 100 kilovatios y ya los de utility tienen la posibilidad de trabajar también con la conexión M-Bus. ¿Eso qué quiere decir? Que además del RS485, que siempre pues, hay que hacer un cableado adicional, ¿no? Que se puede presentar complejidades, si trabajamos con una estación de transformación propia dedicada a la fotovoltaica, podemos utilizar la comunicación M-Bus, que sería comunicación a través del cable de potencia PLC, ahorrándonos toda la parte de cableado de comunicaciones, utilizando el cableado de potencia de alterna, por ejemplo, de los mismos inversores. Sí, eso con un Smart Logger, ¿verdad? Que es el 3000, si no me equivoco. Exactamente. El Smart Logger tienes dos versiones, el 3000 A01, que puedes trabajar con RS485, y el 3000 A03, que te permite trabajar adicional con el M-Bus. Muy interesante. Me apetece mucho probar ese PLC, no lo hemos probado todavía, pero en la próxima instalación vamos a intentar implementar. Pues en las plantas que tengáis grandes podéis aprovechar, los inversores los podéis ubicar también en el exterior, debajo de los paneles, y aprovechar el cableado de potencia hacia el cuadro del transformador para hacer la propia comunicación. Muy interesante. Pues Rainier, no sé, ¿qué más te queda por contarnos de estos equipos? Nada, yo creo que simplemente podéis ver que es el mismo diseño que los inversores de residencial, simplemente son más grandes, tienen muchos más MPPTs, incluso llegando a los inversores grandes donde podéis tener hasta 20 strings diferentes. Simplemente cuando tengáis cualquier duda y cualquier consulta, nosotros os ayudamos. Sabemos que estáis siempre a nuestra disposición y es un encanto trabajar con vosotros. Bueno, Rainier, pues con esto acabamos el vídeo. Nos ha gustado mucho contar con tu presencia y espero verte próximamente. Muchas gracias a ¿vale? todos también. Bueno, hasta la próxima.